loca, y es que vive en un barrio que tiene una serie de reglas especiales y no dejan que se ponga ninguna antena de repetición dentro del barrio. Entonces, los que vivimos justo en la mitad del barrio, no pudimos tener una buena conexión porque las torres están muy lejos. Entonces, cualquier servicio de internet que tengamos no funciona bien. A veces sí, como la clase anterior, no hubo este problema, al menos no me lo dijeron. Ahora ya tengo este problema actualmente. Bueno, entonces, pues, lo que les decía es que hemos tratado de entender qué es la nación. Y la nación, en medio de todas las complejidades, pues es un fenómeno moderno en el cual un grupo de hombres, de personas muy amplio, asentada en un territorio más o menos definido, ha desarrollado una cultura, una serie de rasgos culturales, costumbres, religión, lengua, una serie de elementos que permite reconocer una nación. Existe cuando la gente se siente parte de ella. Cuando se imagina que es parte de ella. O sea, la nación es un producto cultural, no es cultural. Y por eso es que lo que se dan son fenómenos de lo que llamamos estados nacionales. Las naciones ahora en el mundo salvo rarísimas excepciones, no existen al margen de un estado. Entonces, las naciones siempre funcionan en estrecha vinculación al Estado. Por lo tanto, ya desde el siglo XIX en adelante, en este mundo ya solo hay estados nacionales. En la Primera Guerra Mundial se acabaron los últimos viejos imperios. Con lenguas distintas, con distintas tradiciones, y que ahora son Austria, Hungría, la República Checa, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia y algunas partes de Alemania. Ese gran imperio que tenía estos varios países dentro del momento dado, pues saltó en pedazos después de la Primera Guerra Mundial y se redujo esa Austria histórica a la República de Austria. Y esa es la nación austríaca. A los húngaros ustedes no les van a decir ustedes son austríacos, por más que hayan tenido una corona en común, un reino en común durante muchos siglos. Lo mismo pasó con el Imperio Turco. Ahora Turquía, lo que se llama Asia Menor, es una república, pero ese pedazo ya, Albania, que era parte de Turquía, Serbia, que en algún momento fue parte de Turquía, Egipto, Argelia, hasta Arabia Saudita llegaba a Turquía, ¿no es cierto? Eso ya no es Turquía. Esos son países que se desarrollaron después de que saltó en pedazos el Imperio Otomano. Y en la Segunda Guerra Mundial, en cambio, lo que se produjo desde el inicio de la descolonización. Países como Sudáfrica, que era una colonia, pasaron a ser un Estado nacional, como lo que se llamaba Rodesia y luego ahora se llama Zimbabue, como el Congo, República Democrática del Congo, que era colonia belga, o como, qué sé yo, pues ustedes mencionar si quieren unos 20 países que pasaron a ser de colonias de estados nacionales. Por eso les he puesto una lectura corta sobre cómo se produce el tránsito entre las colonias y los estados nacionales en el siglo XIX, en el caso de América Latina, y en el siglo XX, en el caso de Asia, África y del Caribe. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de ver qué es un estado nacional, o qué es un estado, qué es el estado, porque el estado nacional también surge junto con las naciones a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero antes ya habían estados, pero eran otras formas de estado. Ya las he mencionado. Imperios, reinos, todas esas formas
organización política anteriores al Estado moderno, también se pueden llamar Estado en términos generales. Pero el Estado moderno, como hoy lo conocemos, solamente existe desde que la modernidad se volvió predominante en el mundo y fundamentalmente, claro, en nuestros países. Entonces, ahora bien, preguntémonos, ¿qué es un Estado? A ver, Estrella, ¿qué es un Estado? Buenas tardes, doctor. Es un conjunto de políticos que pues, están ante la sociedad y lo conforman como una institución soberana. Bueno, un conjunto de políticos, o sea que los aquí presentes que no son políticos no forman parte de ningún Estado. Son como individuos de una comunidad, doctor. Bueno, pero si dices que es un conjunto de políticos, te digo, los que no son políticos no son parte del Estado. Sí, también pertenecemos al Estado. Entonces, ¿para qué dices políticos? ¿Qué tiene que ver ahí el ser o no político para formar o no parte de un Estado? Bueno, entonces es un concepto de un conjunto de individuos en una comunidad. Ya, entonces un conjunto de individuos que forman parte de una comunidad. Pero ¿y qué pasa con esa comunidad? Un conjunto de individuos que forman la comunidad mercedaria, pero eso no es un Estado. ¿Qué hace que un Estado sea lo que es? Característica del Estado. A ver, David. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Claro, el concepto de Estado, según lo que podemos mencionar, lectores, es un poco complejo en realidad. Tal vez podemos desglosarlo un poco y afinar algunas características para definir podría decirse, este concepto. Primero que indicar tal vez que un Estado, digamos, está compuesto por algunos elementos similares a los que compone el concepto de nación, que ya veíamos. Tiene una población, tiene un territorio nacional, podríamos decir, tiene una autoridad y tiene una soberanía. Y en este sentido tiene una independencia para controlar el territorio y organizar la sociedad de dicho territorio. Podríamos decir que el Estado es una configuración que permite dirigir la sociedad, organizar la autoridad mediante una especie de presentación y además también consolida la sociedad a través de leyes y normas. Eso para mí, digamos, podríamos Bueno, ayudarnos. vamos a seguir tu consejo y vamos a desmenuzar el concepto. Y efectivamente hay algunos elementos del Estado que son los mismos de la nación. El primero es un conjunto de personas. Ese conjunto de personas que forman parte del Estado, obviamente están legalmente, fíjense, aquí ya no es un problema espiritual, no es un problema de voluntad, sino es una situación ya legal, que legalmente forman parte de un Estado. Esas personas que legalmente forman parte de un Estado es lo que, y aquí viene la confusión de los términos, los que son los nacionales de ese Estado. ¿Qué quiere decir? Que ese Estado tiene un conjunto de personas que se consideran parte de ese Estado, que tienen la nacionalidad de ese Estado. El término nacionalidad, por lo tanto, se usa para que una persona se adscriba a una nación y también a un Estado. ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy peruano. ¿Qué quiere decir? Que el peruano tiene cédula de identidad y pasaporte peruano. Yo soy boliviano, soy de nacionalidad boliviana. Aquí viene un problema complejo porque en la constituyente última de Bolivia resolvieron eliminar la nacionalidad boliviana. Lo que hay es un Estado plurinacional, pero eso lo vamos a ver al final de esta clase. Pero en todo caso, cuando a uno le preguntan, ¿y usted qué nacionalidad tiene? No dice yo soy aymara, ¿no? Sobre todo cuando va a entrar a España o a Alemania, no dice yo soy aymara, dice no, yo soy boliviano. El concepto nacionalidad tiene tres acepciones, escucharánme bien. Una primera acepción
que identifica la vinculación jurídica de una persona con un Estado nacional. Uno tiene nacionalidad norteamericana, dice, ya conseguí la nacionalidad. ¿Por qué? Porque dieron un examen, han vivido algún tiempo ahí y ya tienen la nacionalidad. La Paola estuvo buscando hace tiempos la nacionalidad checa, ya tiene la nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene un documento que le acredita que es parte del Estado checo. Y por lo tanto tiene la nacionalidad checa. En algunos países el concepto nacionalidad se confunde con el de ciudadanía, como es el caso del Ecuador. Recientemente se identificó la nacionalidad con la ciudadanía, es lo mismo. ¿Por qué? Porque antes el concepto de ciudadanía estaba reducido a grupos limitados de personas. Cuando se fundan nuestros países, los ciudadanos eran solo los varones, o sea, la mitad de la población fuera, las mujeres. Segundo, que sabían leer y escribir. Los varones que eran analfabetos, o sea, la gran mayoría fuera. Que además fueran mayores de edad, en ese caso era 21 años. Quiere decir que los que no tenían 21 años no eran ciudadanos. Y por último, que tenían que tener propiedad. ¿Qué resultaba? Que de los 400 o 500 mil habitantes que tenía el Ecuador cuando se fundó, de esos solamente alrededor de 8.000 personas eran ciudadanos. ¿Y cuántos ejercían? Todavía menos. Entonces, paulatinamente, la ciudadanía, que es la vinculación jurídica de una persona con un Estado, ha ido ampliándose en todo el mundo. Hay países en donde, por ejemplo, muy tempranamente se reconoció derechos políticos a las mujeres, se les reconoció el derecho de ciudadanía. En Ecuador fue uno de los países primeros de América Latina, 1928. 1929 salió ya la Constitución con esa norma. En otros países como Colombia, en 1956 recién se les dio la ciudadanía a las mujeres. Es decir, que la ciudadanía se identificaba con los derechos políticos. Se decía, a una persona es ciudadana de un país si tenía derecho de votar, de elegir y ser elegido. Y por eso se ponía un límite de edad, una condición de saber leer y escribir, etc. Pero paulatinamente en todos nuestros países se han ido eliminando esos requisitos. En el Ecuador el requisito de tener propiedad para elegir se suprimió en 1860. El requisito de tener propiedad para ser elegido en 1884. El de ser mujer, el de ser solo varón, se eliminó en 1929, ya votaban las mujeres también. O sea, en el año 78 ya solo quedaba el requisito de tener la edad, que en esa época eran 18 años. Pero luego incluso la edad se eliminó. No se escucha, doctor. Con un Estado nacional. ¿Se puede tener varias ciudadanías y nacionalidades? Sí. Tradicionalmente Gran Bretaña tenía el concepto de doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque se tenía la nacionalidad inglesa y la nacionalidad británica y la nacionalidad irlandesa, por ejemplo. Era muy común eso. En nuestros países eso fue muy posteriormente. Ahora, desde 1998 en Ecuador se puede tener doble o triple nacionalidad. Hay países todavía que teóricamente excluyen la doble nacionalidad, como Estados Unidos, que no reconoce a nadie, a ningún norteamericano, a ningún estadounidense que asoma con un pasaporte de otro país le conceden ningún derecho por tener ese pasaporte. Pero hay otros países, en cambio, que conceden la doble nacionalidad con mucha facilidad.
Pero en todo caso, en el mundo ya está también una situación dominante en la cual ya se puede tener varias nacionalidades y consecuentemente varias ciudadanías. En Gran Bretaña, el concepto de ciudadano no es el que hoy el concepto moderno de ciudadano, porque ahí se llamaban súbditos. Y todavía el término jurídico para la adscripción de las personas a ese país, al Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, se llaman súbditos. Pero en realidad, el ser súbdito es lo mismo que ser nacional de ese país. Como ven, hay una gran confusión. El término ciudadanía, nacionalidad, no es usado por todos los países en el mismo sentido. En el Ecuador incluso se dejó clarito en la Constitución de 1998 esa distinción, pero los sabios correístas fueron y lo confundieron otra vez en Montecristi. Y entonces ahí otra vez tenemos una confusión entre nación y nacional, entre nacionalidad y ciudadanía. Pero de todas maneras hemos avanzado. Se ha avanzado en ese aspecto de entender que la ciudadanía, el primer concepto de nacionalidad es la vinculación a un Estado. Y eso paulatinamente con la historia ha ido coincidiendo con el concepto de ciudadanía, porque la ciudadanía se ha ido ampliando. De la época que era en todos los países era un privilegio de varones mayores de edad que eran alfabetos y que además tenían propiedad. Actualmente al conjunto de las personas que nacen en un país, nacen en otro sujeto a las leyes de ese país, como es el caso de quienes son hijos de ecuatorianos que nacen en el extranjero, o en el caso de los italianos, por ejemplo. Los italianos, hijos de italianos, conservan hasta la tercera generación la posibilidad de reclamar la nacionalidad italiana. Pero los que nacen en Italia no. Tienen que nacer de padre o madre italiano en Italia para ser italianos. En Estados Unidos, en cambio, no. Si ustedes nacen en Estados Unidos, el que nace en Estados Unidos puede reclamar la nacionalidad norteamericana. Por eso es la preocupación de muchas mujeres de ir a dar a luz en Estados Unidos para tener hijos norteamericanos, porque en Estados Unidos el concepto es distinto. El que nace, eso se llama el ius solis, en latín, el derecho del suelo. El que nace en un país es de ese país. Ese es el ius solis. En algunos países rige el ius solis y por lo tanto el que nace en un país adopta automáticamente o puede adoptar automáticamente la nacionalidad de ese país. En otros países rige fundamentalmente el ius sanguinis, es decir, el derecho de la sangre, el derecho que se hereda a través de padres. Y entonces, pues, son italianos los hijos de italianos, nazcan en Italia o en cualquier lugar del mundo, automáticamente. En cambio, los que nacen en Italia de hijos de extranjeros no tienen nacionalidad italiana, tienen que gestionar esa nacionalidad, demostrando que han vivido ahí, etc. Y en medio de estos dos polos, que pongo Estados Unidos e Italia como ejemplos, hay una variedad infinita de posibilidades. Hay países que combinan el ius solis con el ius sanguinis, hay países que niegan ambos derechos. Por ejemplo, ahora que estaban viendo ustedes el Mundial, ¿dónde fue el Mundial de Fútbol? ¿Cómo se llama ese país? Qatar. Qatar. A ver, Qatar, ya. ¿Quiénes son los cataríes? Los hijos de los cataríes. Los que nacen en Qatar habiendo vivido 20 años ahí, pero proceden de la India normalmente de la India o de Pakistán, ¿pueden llegar a ser cataríes? Nunca. A tal punto que trabajan 30 años, los jubilan, los dan una pensión y les dicen, ahora sí váyase nomás, porque usted no puede vivir en este país si no trabaja aquí. Y le mandamos su pensión a su país. En Arabia Saudita,
no se puede adoptar la nacionalidad de Arabia Saudita, salvo en casos excepcionales por matrimonio. Entonces hay países, sobre todo los países ricos, de los países árabes ricos, que no aceptan de ninguna manera que quienes nacen en ese país puedan considerarse alguna vez cataríes o omaníes, o Omán es igual, los Emiratos son iguales, todo es en esto pues igual en Arabia Saudita, en todos esos países. Hay otros países, insisto, en cambio, en el que el solo hecho de nacer ahí los vuelve de ese país, el caso extremo de Estados Unidos. Y desde luego hay países en donde no se puede obtener la nacionalidad sino con una combinación de factores. Ser hijo de nacionales de ese país y además vivir en ese país. Esto ha ido restringiéndose en algunos lugares del mundo. Los turcos, por ejemplo, que van a vivir en Alemania, antes automáticamente generaban hijos turcos. Ahora tienen que seguir un proceso para que esos niños que nacen en Alemania, hijos de turcos, puedan ser considerados alemanes. Y estos casos son muy diversos en el mundo. Entonces, esto de que en un país hay un grupo de personas que son la población de ese país. La población de ese país en su mayoría son pues nacionales de ese país. Ahora, claro, el nuncio papal en el Ecuador, que es un arzobispo español y que representa a la Santa Sede, ¿es parte de la población del Ecuador? Sí, aquí vive. ¿Es ecuatoriano? ¿O no? A ver, Patricio, ¿el nuncio papal es ecuatoriano porque vive aquí o no? Ahí estás, Patricio Flores, que te veo. ¿No ven que eso de conectarse y después olvidarse es gravísimo? A ver, Carlos Paucar, ¿qué te parece? Buenas tardes. El hecho de vivir no significa tener la nacionalidad mientras no haya hecho algún acto jurídico, ¿no? ¿Cuál es ese acto jurídico? Solicitar la nacionalidad habiendo cumplido algunos requisitos que cada país los tiene. ¿Y cómo se llama eso? Ese se llama la vinculación jurídica con un Estado. Naturalización. Eso, naturalización. Se llama naturalización. Exacto. A propósito de clérigos, hay un buen amigo nuestro que es un sacerdote luterano argentino que solicitó la nacionalidad ecuatoriana y le concedieron la nacionalidad ecuatoriana hace 4 años. Había vivido 25 en el Ecuador. Hay entonces, pues, ese hecho. No todos los que viven en un país por el hecho de estar ahí son nacionales de ese país. Solo los que cumplen el requisito de ser o hijos de nacionales o extranjeros, o haber nacido en el país o haber cumplido los requisitos que se requieren para obtener la nacionalidad. Entonces, esa es una acepción de nacional, de nacionalidad. Pero hay otra acepción de nacionalidad, y es la que se refiere a el atributo que tienen las cosas. Un barco que se matricula en Manta, ¿qué nacionalidad tiene? Ecuatoriana. Un barco, y hay muchísimos, que se matriculan no en un país, sino en un puerto, el puerto que pertenece a este país. Por ejemplo, hay una gran cantidad de barcos que no han llegado nunca al Pireo, pero que están registrados en el Pireo, en Grecia, son griegos. ¿Por qué? Por razones de conveniencia, por razones de nacionalidad de los dueños, por pago de impuestos, etc. Hay una gran cantidad de barcos que están matriculados en Panamá, por ejemplo, y que los dueños no son panameños, sino que se han registrado en Panamá. Entonces, también las cosas tienen nacionalidad.
Por ejemplo, las mulas, no me refiero a las mulas, sino a los buses, a los camiones, ¿no es cierto? Venezolanas no pueden entrar en Colombia para llegar con productos al Ecuador. Las mulas colombianas tienen que pasar por un trámite muy complejo para llegar al Ecuador, porque los transportistas ecuatorianos, en especial del Carchi, no les permiten, tienen que hacer un transbordo. En cambio, en Europa, los camiones, las mulas, como las llamamos aquí, pueden transitar por toda Europa como crean conveniente con registro europeo. Dani. Sí, profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que según el comercio exterior, por ejemplo, las mercancías también obtienen nacionalidad. Si, Claro. por ejemplo, construimos o fabricamos cosas utilizando productos nacionales. Es lo mismo, por ejemplo, para las navieras, como usted menciona, que, por ejemplo, podemos fabricar, que se fabrican aquí en el Ecuador, también obtienen nacionalidad. Claro. O es otro proceso. Las cosas también tienen nacionalidad, como los barcos. Sí. Ese es el ejemplo. Ya. Hay un producto ecuatoriano, el banano, tiene nacionalidad y por lo tanto está sujeto a una serie de ventajas o restricciones que le da la Unión Europea, por ejemplo. O sea, la nacionalidad no solo es un atributo de las personas, sino también un atributo de las cosas. Y es distinto. No es automático lo uno del otro, porque yo puedo ser ecuatoriano con un barco registrado en Panamá. O puedo tener, siendo colombiano, un carro matriculado en Quito. Bueno, a ver, Jenny. Buenas tardes, doctor. Una consulta con respecto a lo que dijo que los buques que se matriculan, por ejemplo, en Ecuador serían ecuatorianos. Por eso es que le ponen, por ejemplo, un buque de bandera norteamericana. Por eso es que llevan ese nombre. Esto lo digo porque en el INOCAR se cobra la tasa de faros y boyas. Entonces ahí son los buques los que tienen que pagar. Y he visto ese nombre que dice buque de bandera ecuatoriana, claro, bandera chilena, por ejemplo. Lo que llamas bandera es precisamente la nacionalidad. Ya, allá. A ver, vamos a ver cómo nos va ahora. Ojalá haya mejorado. Me avisan si hay algún problema con el audio. ¿Hay algún problema con el audio? Bueno, vamos a ver si ha mejorado. Ya me dicen que está mejor. Bueno. Pero hay una... A ver, Isidra. Doctor, yo en la lectura había visto algo sobre el pensamiento de Michael Mann, donde él explicaba los casos de nacionalismo oficiales y no oficiales. A eso se refiere, a que los oficiales son los que están directamente con el Estado y los no oficiales son los que no pertenecen al Estado, ¿o cómo es? Claro, el nacionalismo es, por un lado, un atributo de las personas que se vinculan a un Estado. Pero el nacionalismo es también un movimiento cultural, político a veces, que defiende una nacionalidad. Por ejemplo, el nacionalismo argentino son los nacionalistas argentinos, que creen que Cristo nació que Cristo, Maradona y el Papa nacieron en Argentina. Entonces ya ese es un poco el sentido del nacionalismo. O el nacionalismo de los colombianos que consumen solo tragos colombianos, lo cual, a dicho de paso, no me parece bien. Y así por este estilo. Hay varias formas de nacionalismo, desde luego. Y hay algún nacionalismo no oficial. Otros que son auspiciados por el Estado, directamente vinculados al Estado, y otros que son parte de la cultura. El nacionalismo normalmente es el enfrentamiento con el otro. Un enfrentamiento con el otro. Bueno, pero hay una tercera forma de nacionalidad. Y es que la nacionalidad es un grupo de personas que tiene identidad, pero que no llega a ser una nación. Por ejemplo, no tiene posibilidad de ocupar un territorio definido
porque lo comparte con otros sectores sociales. Entonces, la nacionalidad es también un fenómeno de identidad muy común en el mundo, pero que no llega a ser una nación. Por eso es que aquí se habla, como vamos a ver, de nacionalidades indígenas. Aunque últimamente han comenzado a usar el término nacionalidad como símbolo de nación, sobre todo en algunos sectores indígenas. Pero, digámoslo con claridad, la nacionalidad es una forma de identidad que existe de pueblos, de grupos humanos importantes que tienen una identidad, pero que no alcanzan a ser una nación y por lo tanto normalmente no forman un Estado nacional. Las nacionalidades son, pues muy en Europa el fenómeno es muy amplio, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas de nacionalidad rumana en Serbia. Hay un grupo de rumanos que hablan rumano, que tienen derecho a que se les dé educación en rumano, pero viven en Serbia. Y son ciudadanos, son súbditos, son nacionales de la República Serbia. Eso pasa mucho en países donde haya mucha mezcla. Por ejemplo, los serbios en Croacia. Hay un grupo, una nacionalidad serbia en Croacia. Pero Croacia es un Estado nacional que tiene serbios adentro. Esos serbios quisieron unirse con Serbia, la Unión Europea no les dejó. Pues son serbios que viven en Croacia y que tienen pasaporte de Croacia y que votan en Croacia. Pero no son una nación distinta, son una nacionalidad dentro de Croacia. Aquí en el Ecuador los quichuas no son un estado aparte, no son un país aparte, son un grupo grande, 1,5 millones posiblemente de personas que se consideran a sí mismos una nacionalidad. A ver, Patricia. Sí, bueno, usted ya justamente lo respondió en respecto a que nosotros somos reconocidos en el 2008, ¿no? En la Constitución se habló de que es un Estado plurinacional e intercultural nuestro país por justamente la diversidad de culturas que tenemos. Entonces, ahí yo creo que justamente cuando en la Constitución ya se dio ese reconocimiento, ellos han tenido todos estos últimos años mucho más poder, tienen sus propias secretarías, algunas cosas que antes no tenían, ¿no? Justamente por el reconocimiento que hay internamente de estas nacionalidades. Eso nomás. Bueno, el reconocimiento de las nacionalidades se dio en el año 1998, en la Constitución del 98. En el mamarracho de Montecristi lo que hicieron es confundir todo. Una vez más, porque ahí confundieron el término nación con nacionalidad. Un país plurinacional es un país donde hay varias naciones. Y yo no sé si en el Ecuador estamos de acuerdo en que hay varias naciones. Una cosa es que existan nacionalidades indígenas que se autodefinen con todo su derecho como nacionalidades, pero que al mismo tiempo tienen nacionalidad ecuatoriana. Otra cosa es el término plurinacional, lo vamos a ver al final de esta clase, es un término tramposo, que realmente ha creado problemas en el resto del mundo. No ha solucionado ninguno. Entonces, aclaremos primero que las nacionalidades indígenas fueron reconocidas en el año 98, 10 años antes, con sus derechos colectivos, su identidad, etc. Y que en Montecristi se añadió el término plurinacional a la Constitución por una presión indígena que nunca fue explicada por lo demás y que yo creo que lo que ha traído es más confusión al país que nada, ¿no? Porque una cosa es un país multicultural, un país intercultural y otra cosa un país plurinacional. Pero eso ya vamos a ver luego con mucho detenimiento. Entonces, lo que sí queda claro es que el derecho a ser considerado una nacionalidad es un derecho que se ha reconocido en el mundo y que obviamente esto tiene pues una serie de connotaciones de todo tipo. Ahora bien, el término nacionalidad y nación también se lo utiliza de muy diversa forma en el mundo. En Canadá, por ejemplo, a los pueblos indígenas se les llama First Nations, primeras naciones. Pero no es que
el Estado canadiense haya reconocido que son estados nacionales, esos pueblos indígenas, sino que acepta que se llamen naciones, First Nations, como un tributo a que estuvieron primero ahí, que fueron los pobladores originales. Pero la Convención 159 de las Naciones Unidas, que tantas veces citan aquí los dirigentes de la CONAIE y otras personas, no hablan de naciones ni nacionalidades. Al contrario, el convenio 159 habla solamente de pueblos indígenas. Bueno, que el concepto de nacionalidad o de nación indígena no está reconocido internacionalmente. O sea, es mentira que el convenio 159 proteja la declaración del Ecuador como Estado plurinacional. Es simplemente falso. Porque el convenio 159 de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales concede el nombre de pueblos indígenas y derechos a los pueblos indígenas. No se aceptó por parte de los países el concepto ni de nación ni de nacionalidad. Pero hay algunos países, ya les pongo el caso de Canadá, que sí acepta que existen naciones indígenas. También Bolivia. Pero la mayor parte no aceptan el concepto de que haya una nación dentro de las naciones. España, por ejemplo, no, pero eso lo vamos a ver luego. Bueno, entonces, ese es el primer elemento, vean lo complejo que es. El primer elemento de un Estado es la población. Y la mayoría de esa población en todos los estados son súbditos, ciudadanos, o llamémoslo entre comillas, nacionales de ese país. Aquí en el Ecuador, ¿cuántos habitantes hay? Pues ya sabremos cómo salió el censo. Hay posiblemente 17 millones. Y de esos, solo unos 100,000 no serán ecuatorianos. Serán extranjeros viviendo en el Ecuador. O porque son ilegales, como los venezolanos que están ilegales, o unos cuantos colombianos que están ilegales todavía, o porque son extranjeros que no quieren cambiar su nacionalidad. Son agentes de organismos extranjeros, de ONGs, o simplemente personas que no quieren dejar su nacionalidad original. Otras que en cambio tienen doble nacionalidad. En el país ha crecido enormemente el número de personas con doble nacionalidad. Yo vivo en esta casa y la mayoría tienen doble nacionalidad. Yo no, por si acaso. Yo me contento con ser ecuatoriano, ibarreño y simplemente Ichagra, aquí en Quito. Yo jamás he intentado pasar por quiteño. Yo soy un chagra de tercera que vive en Quito desde 1968. Bien, ¿cuál es el otro elemento? El territorio. A veces coincide el territorio de una nación con el territorio del Estado. Otras veces no. Por ejemplo, la nación inglesa, como es una isla, ahí sí el territorio coincide exactamente con el Estado inglés, que es parte de la Gran Bretaña, coincide con los límites de la nación inglesa. O Escocia. Escocia es una nación que forma parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, y esa nación escocesa tiene límites específicos, pero porque sobre todo se trata de estados isleños, donde los límites los pone el mar. Pero claro, hay otros estados en donde esta claridad no existe. Ya mencioné el caso de Turquía con los kurdos, precisamente de Irán e Irak, con los kurdos precisamente, o qué sé yo, la situación en Nagorno-Karabaj, es decir, entre Armenia y Azerbaiyán, en donde la nación armenia se reclama con un territorio más amplio que llega a Nagorno-Karabaj, que es parte de Azerbaiyán. Pero eso, claro, eso es muy común, el que una nación, por ejemplo, tenga una serie de personas que están al otro lado de la frontera. O de casos como los lapones, como los samis, ¿no? Que son los que llamamos nosotros esquimales, ¿es cierto? Que no quieren tener una definición nacional y transitan entre Suecia y Noruega
con pasaporte de Suecia o Noruega indistintamente. ¿Cuál es lo límite de la nacionalidad? Ahí bien difícil, ¿no? Ahora, claro, hay naciones con situaciones más complejas, ¿no es cierto? Rusia tiene una serie de nacionales rusos dentro de Ucrania. Es parte de la guerra, ¿no es cierto? Hay el sector oriental de Ucrania que está dominado por una mayoría rusa que habla ruso. Entonces, la nación rusa va más allá de los límites de la Federación Rusa, porque hay rusos, y en números incluso mayoritario, en las regiones orientales de Ucrania, pero también en Georgia. En Georgia también tienen un caso parecido. Y en cambio, dentro de Rusia, hay países que se sienten naciones independientes que quieren ser reconocidas como estados. Entonces, esta situación es, como les insisto, muy compleja. No es tan sencilla como ustedes pueden imaginarse, pero el hecho concreto es que el territorio normalmente coincide con el de la nación. Claro que el territorio ha ido cambiando mucho en lo largo de la historia. Vean nomás Francia, para poner un caso, cómo ha ido cambiando el territorio francés a lo largo de los siglos. La última vez que se redefinió el territorio francés fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es tan sencillo pensar que Francia ha sido la misma siempre. No, Francia recobró Alsacia y Lorena en la Primera Guerra Mundial, luego se hizo una segregación nuevamente por parte de Alemania durante la invasión, durante la ocupación, y por último, al final de la Segunda Guerra Mundial, volvieron esos territorios al dominio francés hasta la presente fecha. Sí, María Elena. Doctor, en el caso de las embajadas, que son territorios en otro país, me imagino que deben tener algún tipo de autorización específica de ese país para que puedan ellos instalarse como tal. Al revés. ¿Dentro de su territorio o cómo funciona? Al revés, tienen que tener autorización del país en donde están. Y el país en donde están reconoce el principio de la extraterritorialidad. O sea, dentro de los territorios nacionales hay porciones pequeñas de extraterritorialidad que son las sedes de las embajadas y los organismos internacionales. Esa parte está dentro del territorio nacional, pero ese sector pequeño reclama determinados derechos como si estuviera en su país de origen. La embajada de Argentina aquí en el Ecuador tiene extraterritorialidad y por lo tanto la policía no puede entrar, no puede allanar, ni por orden de juez. Tiene que seguirse un trámite para poder ingresar al territorio de la República Argentina. Y por eso es, por ejemplo, que cuando hay alguien que quiere exilarse por razones políticas o porque es algún pillo que está tratando de impedir que le tomen preso por sus latrocinios, se va a meter en una embajada. Y a veces eso protege a los inocentes, pero se vuelve una alcahuetería también cuando eso se transforma en una manera de proteger a los delincuentes, ¿no? Que ya ha pasado en la historia del mundo. Hay países que tradicionalmente tienen abiertas sus embajadas al exilio. Por ejemplo, México. México es un país que ha sido siempre abierto a recibir exilados, como Uruguay. Hay otros países que en eso son muy, muy restrictos, que más bien por política no lo hacen. Pero ahora bien, no solamente las embajadas tienen esa territorialidad, los organismos internacionales también. Ahora estoy en mi casa, pero el día, clase no voy a dar desde la universidad, porque aquí lo veo más cómodo, porque tengo esta pantalla grandota que les puedo ver a todos. Por eso prefiero venir a casa a dar clase, pero cuando me toca dar clase desde la universidad, doy clase desde territorio territorio comunitario. La Universidad Andina está sujeta a la territorialidad de la comunidad andina y no puede entrar la policía. Aquí las dos compañeras que están en la universidad de algún tiempo se acordarán que en tiempos de Correa, que había sido que era parlamentaria andina y profesora de la universidad, que había actuado como responsable
del cierre de la banca, ¿no? Ella publicó la lista de los deudores al Estado ecuatoriano. Y eso la oligarquía no le perdonó nunca. Y le siguieron un juicio penal y con orden de captura. Cuando se iba a ejecutar la orden de captura, ella vino a la universidad y vivió 4 meses en el espacio universitario. Vivió 4 meses en el espacio universitario. Y no pudo entrar nunca a la policía. Porque notificamos, yo era rector entonces, que ella estaba protegida en territorio andino y que quien dictaminaba de la apuesta de la universidad para adelante, para adentro era el rector de la universidad. Y efectivamente nunca allanaron, respetó el gobierno. Y cuando Correa quiso intervenir la universidad para tomarse No se le escucha, doctor. Sí, estoy viendo una cosa. No lo escuchamos, doctor. ¿Ahí me oyen ya? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, y ya te voy a dar la palabra, Patricio. Entonces les decía que también tienen extraterritorialidad los organismos internacionales. El Tribunal Andino de Justicia tampoco puede ser sancionado por las autoridades. Es una garantía. Cuando la universidad iba a ser intervenida, Correa quiso intervenir la universidad porque no le dábamos gusto en cambiar el rector que él quiso imponernos. Entonces nosotros interpusimos ante las autoridades el recurso de extraterritorialidad. Y al final tuvo que respetarlo. Sí, Patricio. Profe, buenas tardes, compañeros. Justamente recordando un poco este tema, no sé si tal vez tiene algo que ver también lo que sucede con las comunidades indígenas, donde inclusive en el tiempo del paro y de las reuniones de la CONAIE, estas unidades geográficas se cierran, que inclusive ni la policía puede ingresar a estos espacios. Y solo una cosita, profe, el momento que usted me realizó la pregunta por motivos de trabajo, yo termino mi jornada a las 6 y no pude responderle. Entonces solo quería aclararle que sí estaba conectado, pero me tocó apagar la cámara por motivo de mi trabajo.
El caso de las comunidades indígenas obviamente no es el mismo. Las comunidades indígenas no tienen extraterritorialidad, ni siquiera tienen territorialidad. O sea, que en el Ecuador no hay el concepto de territorios indígenas. Esa es una cosa que ha venido planteándose desde hace años por algunos dirigentes indígenas, hablar de territorios indígenas, pero eso no existe ni en la Constitución ni en la ley. Lo que se cierra es de facto. Como cierran las calles de la ciudad, los barrios, cuando tocan, también no hay mayor diferencia en eso. Pero eso, digamos, es una situación de hecho. Es una forma de protesta. Y en algunos casos, quiero decirles, una forma legítima de protesta. Pero, sí, estoy viendo a ver si es que es... No. Déjenme. Bueno, ya se me cambió ya se me cambió aquí la cámara, no sé qué pasó. Mejor no le toco, ya con eso voy a... Por ahora van a tener que oírme así. A ver, Marcia. Profe, solo me nació una duda. Por ejemplo, en Pastaza hay una comunidad que es de Sarayaco. Hubo una temporada, se me acaba de ir el nombre de este señor que es político, que estaba con orden de captura, ingresó al territorio de los Sarayaco, pero la policía no pudo intervenir, ni siquiera el ejército ecuatoriano, porque indicaban que era un territorio de ellos, netamente de ellos, y no podían intervenir. Pero usted nos hace una aclaración de que ellos no tienen esa calidad. Sí, las comunidades indígenas o las comunidades negras o las comunas mestizas que hay en el país, que también las hay, no tienen derecho extraterritorial. Lo que pasa es que en la práctica, meterse a una comunidad es causar una mortandad. Y en algunos casos, la comunidad de Sarayaku, que ha hecho hechos heroicos en el país, además, ¿no? Sarayaku es un símbolo de resistencia. No, yo no estoy diciendo que es malo lo que hacen, lo que digo es que no tienen ese derecho. De facto, en la práctica lo ejercen. Y por tanto, la policía y el ejército tienen la prudencia de no intervenir. Además, porque adentrarse en territorios amazónicos de difícil acceso es muy complejo. Entonces, pero el derecho legal no tienen. Pero claro, si una persona se refugia en una comunidad más allá de Taisha, yo no sé si los militares podrían realmente hacer un operativo, o si quieran hacerlo. Lo que dicen es, no, allá no nos metemos. ¿Por qué? Porque prefieren evitar conflictos. Esa es la realidad. Bueno, eso sí, aunque ahorita Taisha ya está más grande. Sí, me digo la parte, no la parte de Taisha, la cabecera, ¿no? Sino los sectores. El interior. Más hacia la frontera, donde... Bueno, a ver, Patricia. Sí, justamente con respecto a lo que está hablando la compañera, tuvimos nosotros un caso de que estamos haciendo unas obras de compensación en una comunidad guaraní. Y en esta comunidad hubo un conflicto con los contratistas y les lancearon. Y ni siquiera podían entrar a rescatar a las personas que estaban heridas ni nada. O sea, es muy conflictivo, al menos en estos territorios, en la Amazonía bien adentro, porque tienen sus propias, como decir, normativas, leyes. Entonces,
ellos, o sea, ni la policía podía entrar para nada. Entonces, es otro nivel, ¿no? Aclaremos una cosa. Los pueblos no contactados sí tienen derechos especiales reconocidos por las Naciones Unidas. No es el caso de los Shuar. Los Shuar no son un pueblo no contactado. Los Shuar son un pueblo integrado a la comunidad nacional. Los Wagrani tienen el derecho reconocido internacionalmente en el sistema de las Naciones Unidas de pueblos no contactados. Y por lo tanto, ahí sí tienen derecho a exigir que las autoridades no intervengan. Ahí sí hay un derecho específico, que no es propiamente extraterritorialidad, sino que ya me voy a poner abogado en esto, sino de jurisdicción. El Estado ecuatoriano no tiene jurisdicción interna sobre pueblos no contactados. Bueno, entonces les decía pues que los territorios, ahora, ¿cómo se definen? Los territorios de las naciones, muy difícil. Los territorios de las naciones es donde vive la gente. Los territorios de los estados se rigen por el derecho internacional. Es decir, por los tratados que establecen hasta dónde llega un estado y dónde comienza otro. Porque al margen de que haya o no haya poblaciones que estén de por medio cuestionando, como era el caso nuestro en la Amazonía, ¿no es cierto? Ahí los pueblos indígenas de la Amazonía no tenían, digamos, una postura del todo definida sobre el problema Ecuador-Perú. Y no tenían por qué tenerla, pues los Shuar de ambos lados de la frontera son parientes entre ellos, en fin, no. Para ellos, pese a que hubo un batallón de Shuars que combatió el año 95, con mucho éxito, y que vino a defender a la Universidad Andina cuando intentó ser invadida, entre paréntesis. Pero no me refiero a eso. Es decir, hay la posibilidad cierta, eso es absolutamente claro, hay la posibilidad de que los pueblos, de que los estados hagan tratados y establezcan fronteras. El Ecuador terminó de definir fronteras en 1998, cuando dijimos, bueno, ya, por aquí pasa la frontera y ahí queda. Y entonces las fronteras se definen, los territorios de los estados se definen por tratados internacionales. Ese es el punto fundamental que hay que notar. No se refiere esto al territorio de las naciones, sino al territorio de los estados. Eso sí está definido claramente y a veces se litiga por centímetros. Pero hay otra cosa que tienen los estados, que ya no es la cultura. Los estados tienen autoridad. Es decir, tienen la capacidad de que quien ejerce la autoridad, de quien manda, puede obligar a las personas a obedecer la ley aunque no quieran. Esa capacidad legal de que la persona debe someterse a las normas y a la autoridad constituida es el principio que rige fundamentalmente sobre el Estado. Es decir, el Estado tiene autoridad. Y la autoridad se ejerce a base de dos cosas. Por un lado, del consenso y por otro lado, de la represión. En todo estado del mundo, la autoridad tiene que tener consenso, a veces obtenido en las urnas, porque fue electo. Otras veces simplemente porque es reconocido, como en Arabia Saudita, donde no hay elecciones, donde no el rey elige solo la familia real, porque no es lo mismo Arabia Saudita que el Reino Unido. El Reino Unido es una democracia, ahí el rey es una figura nacional. El que ejerce el poder es el gabinete y el primer ministro con el parlamento. Pero en Arabia Saudita, el que ejerce el poder real, como en Omán, el sultán, en Arabia Saudita, el rey. En esos países, aunque no hayan sido electos, el hecho de que sean aceptados, a veces por la fuerza, pero que sean aceptados, implica efectivamente que hay un consenso alrededor de que esa autoridad se acepta. Y por otra parte, la fuerza. El Estado tiene la policía, tiene el ejército y sobre todo tiene la ley en sus manos para obligar a que la gente cumpla la norma. La persona no puede rebasar un límite de velocidad
Y si lo rebasa, se lo sanciona. Una persona no puede, obviamente, tomar las cosas del vecino o robarse las cosas, un celular en la calle, porque eso se sanciona. ¿Quién sanciona? El Estado. El Estado tiene la capacidad de sancionar. El Estado tiene un último recurso en este país, que es la cárcel. Hay otros países donde todavía tiene un más extremo, que es la pena de muerte, pero aquí ya fue suprimida hace muchísimos años, 1897. Bueno, entonces el Estado es el hecho de la autoridad, y el Estado supone que hay quienes mandan y quienes obedecen. El Estado supone que hay una autoridad y que hay un conjunto de ciudadanos que obedecen a la autoridad. En algunos casos esa autoridad es electa en las democracias, en otros casos no. Los militares ahora mismo en Tailandia, los militares se tomaron el poder, le tienen al rey de figura decorativa y los militares ejercen de facto el poder. O en Myanmar, que es la antigua Birmania, ahí también están tomados los militares el poder. Entonces ahí lo que han hecho los militares es simplemente por las armas, por la fuerza, hacerse de la autoridad. Pero la autoridad, simplemente una vez que existe, que es reconocida, quieran o no, tiene la capacidad de mandar en la sociedad. Dentro de la ley, la autoridad no puede asesinar, y cuando asesina comete un delito. La autoridad no puede apropiarse de los bienes ajenos, porque eso es un delito. La autoridad puede expropiar por vías legales. La legitimidad de la autoridad está sentada en la ley y en las garantías constitucionales, y más allá de todo eso en los derechos humanos, porque los derechos humanos son anteriores a la autoridad y al Estado, y por lo tanto se ejercen como derecho primario, antes que el Estado. O sea, mañana no se puede decir, no puede el Estado dictaminar, por dictadura que sea, que ya no se puede reclamar el derecho del debido proceso. El rato en que se atropella ese derecho, el Estado está cometiendo un atropello contra los derechos humanos. De hecho, sucede, sí, pero eso es profundamente ilegal y antiético. Sí, Marilena. Doctor, en el caso de España, por ejemplo, que hay un presidente y hay un rey, ¿cómo funciona? Sencillísimo. El rey es el monarca, es el jefe del Estado. Es el rey Felipe VI de Borbón, que heredó de su padre ese derecho. Y el gobierno en los demás países, a ver, espérate, tengo aquí una clienta, ¿qué quieres? Tres. ¿Qué? 3 esferos. 3 esferos. Ahí. Ya, ahí dentro de ese cajón. Tengo un artista aquí, no, el otro, en el de al lado. Ahí tienes unas cajas al fondo. Ya. Bueno. Y entonces, en España, el gobierno tiene un presidente. Así se llama. En Alemania, el presidente del gobierno tiene un presidente de la República y el presidente del gobierno se llama el canciller. Y en la mayoría de los países del régimen parlamentario tiene la jefatura del gobierno el que se llama primer ministro. Por eso es que a veces se dice el primer ministro de España o el presidente del gobierno. En realidad se refieren a la misma persona. En los regímenes presidenciales, el jefe del gobierno es el presidente y al mismo tiempo es el jefe del Estado. En el caso nuestro, el presidente es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. En cambio, que en los países de régimen parlamentario hay un presidente, hay un jefe de Estado que es el rey o el presidente de la República y un jefe de gobierno que es normalmente el primer ministro. Entonces, en España realmente el presidente del gobierno es el primer ministro. Bueno. Ahora, en todos los países del mundo se necesita que haya, obviamente, consenso para gobernar. Tiene que haber un consenso mínimo para gobernar, aunque no haya elecciones. Y además, en todos los países del mundo tiene que ejercerse también un límite de violencia, de represión para poder gobernar. Tiene que haber esos dos elementos. Pero bueno, ustedes me dirán,
Y en Suiza es un país tan tranquilo, ahí la gente se para tranquilamente en la esquina hasta cuando cambie el semáforo, aunque no haya ninguna persona para cruzar la calle. En ese país se pierde una maleta en la estación y van a entregar a la policía porque la gente no se roba la maleta. Entonces me dicen, bueno, pero en Suiza, por si acaso, está el ejército más poderoso de Europa. El ejército suizo es, en términos relativos de la población, el más numeroso de Europa, con 4 años de servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. O sea que Suiza es un país que descansa fuertemente en sus fuerzas armadas. Ese país en donde se supone que no hay necesidad de represión, la represión está perfectamente organizada. El nivel de consenso para respetar al gobierno y respetar las normas es altísimo, pero también hay un componente represivo muy fuerte en Suiza. En cambio, en una dictadura, por ejemplo, Pinochet era un dictador sangriento, un monstruo que eliminó no sé cuántas gentes, pero no se crean ustedes que ejercía el poder solo con la fuerza. Pinochet tenía un sector de la población chilena que le seguía. En un momento dado, incluso la mayoría. Luego vino ya su época de decadencia, pero todavía sigue teniendo hasta hoy partidarios. Entonces, Pinochet tenía la fuerza bruta, la represión, el crimen con que gobernó, pero también tenía gente que le respaldaba. O sea, tenía por un lado fuerza y por otro lado consenso. Sí, David. Tal vez como parte de la fuerza y la represión, hay otros elementos de control del Estado sobre la sociedad para ejercer esta autoridad. Se puede considerar, por ejemplo, como el sistema educativo, los servicios también como instrumentos de control del Estado sobre la sociedad. No, no necesariamente, no. La educación lo que hace es fomentar un consenso sobre el concepto de nación, de Estado y en algunos casos incluso la aceptación de la autoridad, pero la fuerza es fuerza, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una represión más expresa, digamos, porque de no, lo que es consenso, por ejemplo, los medios de comunicación son una forma de convencer a la gente. La gente a través de los medios se entera y se convence de las cosas. Bueno, entonces ese es el Estado. El Estado tiene que tener, por lo tanto, autoridad. Si no tiene autoridad, no hay Estado. Ahora, esto sucede desde la época de los incas. Había un Estado, claro. Había un inca, había un ejército, había un grupo de sacerdotes, de gobernadores, de caciques. Ese era el Estado. Cobraban impuestos, obviamente. Pero el Estado moderno, el Estado que hoy entendemos como Estado en nuestro presente, es el Estado nacional que surge de la modernidad, que es el Estado que hoy existe en el mundo. Ahora bien, otro elemento que tiene que tener un Estado es soberanía. Porque hay un montón de estados en el mundo que voluntariamente se han agrupado y por lo tanto no son soberanos. Los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Mexicanos, los Estados Unidos de Brasil, la República Argentina, son todos países federales. Canadá, el Reino Unido, en cierta manera, que son países en donde el concepto de Estado es doble. El Estado como unidad política integrada a un Estado más grande y el Estado como tal, que es este Estado más grande. El Estado de Maine, o el Estado de Ohio, o el Estado de Nueva York, o el Estado de Texas, incluso el Estado de California, en su bandera dice República de California. No sé si han visto, pero son parte de Estados Unidos, o sea, no son soberanos. El Estado soberano es el Estado que se llama la Unión, Estados Unidos de Norteamérica, o Estados Unidos de América, como se llama en su nombre oficial. Entonces, ahí distingamos que el Estado es el que ejerce la soberanía y el que ejerce, además, este acto de conducción de la sociedad soberanamente. ¿Qué quiere decir? Que no está sujeto a otro Estado. En el caso de Estados Unidos, el caso más extremo es Puerto Rico.
porque es un estado que se llama libre asociado, pero realmente es una colonia. Sí, David. Ahí, en esta parte de la soberanía, yo tenía una duda. ¿Cómo se puede entender la concepción de la soberanía actualmente, digamos, con la influencia de la presión internacional, de la comunidad internacional, digamos, la influencia de algunas superpotencias o inclusive empresas multinacionales? ¿Se puede considerar una reducción de la soberanía de los estados en ese sentido? A eso iba. Nunca la soberanía fue absoluta. La soberanía es en realidad una ficción legal, porque aún el Reino Unido en el momento de mayor auge tuvo que depender de alianzas con la Triple Entente, la Entente Cordial, los equilibrios que hacía con Francia, Turquía, etcétera, o que se aliaba con Rusia, etcétera. La Gran Bretaña, para poder vencer a Napoleón, hizo 7 coaliciones contra el Imperio Napoleónico, en fin. O sea, en el mundo, el concepto de soberanía no puede ser absoluto, porque no hay un solo Estado en el mundo. En la medida en que hay varios, grandes y pequeños, esa soberanía se ejerce en medio de un concierto internacional que es complejo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se distingue. Ahora, en los estados, en otra época, pues, la presencia de los grandes imperios ejercía limitación sobre los estados. La Santa Alianza era un club de superpotencias para controlar Europa. Pero ahora, en el presente, hay varios elementos que hacen que el Estado Nacional sea limitado. Uno, los propios procesos internos. Dentro del Estado Nacional hay presiones étnicas y presiones regionales para que el Estado no tenga el poder monopólico absoluto. Las regiones piden su espacio. No le quitan soberanía al Estado, pero sí le quitan bastantes competencias. Segundo, hay en el exterior procesos de integración que autolimitan a los estados. Cuando uno forma parte de un sistema de integración, tiene que renunciar a una parte, a la moneda, tiene que renunciar a la jurisdicción. Por ejemplo, los que aquí han estudiado comercio internacional saben que el comercio está regulado en los procesos de integración por el sistema andino de integración, por ejemplo. Entonces, esa es otra limitación. Luego, claro, la presencia de las multinacionales, que son empresas que teóricamente están asentadas en un estado. En algunos casos tienen domicilio en Gran Bretaña, por ejemplo, pero en otros casos van a las Islas Caimán. O sea, esa es la ficción, para poder evadir impuestos y dirigirse. Las multinacionales petroleras, las 7 hermanas, controlan el negocio petrolero en el mundo, aunque tengan un contrapeso en la OPEP. Entonces, pues esa es otra limitación a la soberanía. Y claro, la otra soberanía es la presencia de países imperiales, pues, de principal Estados Unidos y ahora China, ¿no?, que está en ascenso. En el sudeste asiático ya China comienza a pesar en serio, a tal punto que Australia, por ejemplo, está ya en serio pensando en comenzar a tener submarinos atómicos, porque ve el peligro chino ya bien cerca. Entonces, en este concierto mundial, los procesos internos, los procesos de integración, la presencia de las multinacionales y todo este conjunto de realidades hace que la soberanía sea un concepto vigente pero relativo. ¿El Ecuador es un país soberano? Sí, toma sus decisiones, pero ¿qué tan soberano? A eso ya comienza el problema, porque ¿podrá el Ecuador declararle la guerra a Estados Unidos? Ni siquiera ha podido declararle la guerra a la corrupción, peor a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces hay un problema real. Lo que sí es verdad, y con esto concluimos esta parte, es que los estados nacionales están vigentes en el mundo. A veces dicen, no, lo que pasa es que los reclamos étnicos o los reclamos regionales están acabando con los estados nacionales. Y eso es una afirmación falsa. Los estados nacionales no se están acabando en el mundo. Están transformándose. ¿Ustedes han oído que se haya suprimido Luxemburgo?
un estado chiquitito, más pequeño, del tamaño de la provincia del Carchi, en medio de Europa, que comenzó la integración europea en 1953, o sea, hace 70 años. Ese país está por acabarse, por autodestruirse, ¿no? Ahí está. Sigue funcionando con limitaciones. Ya no tiene moneda propia. Ya tiene un compromiso muy estrecho de tener un ejército en el marco de la OTAN. Ya tiene restricciones económicas muy fuertes. Ya no puede poner los impuestos que quiere. Tiene que poner los impuestos que la Unión Europea le permiten dentro de los marcos que le permiten. Ya no puede dirigir su política económica por su cuenta. Tiene que seguir las normas de la Unión Europea. Pero ese país sigue vigente. O sea, el Estado Nacional luxemburgués está ahí. O Malta, esa pequeña isla dividida en el Mediterráneo, ¿no es cierto? ¿Es un Estado? Sí. ¿Se va a desaparecer? No. Lo que está es cambiando. El Estado Nacional está cambiando profundamente. Y la gente dice, no, ahora estamos yendo a los estados plurinacionales. Bueno, a los optimistas que piensan eso, yo quiero comenzar contándoles de una cosa. Todos los estados que en el mundo se declararon plurinacionales terminaron estallando en pedazos. La plurinacionalidad ha sido el principio de la disolución de los estados. No es una afirmación subjetiva, es una afirmación absolutamente objetiva. En el mundo, hasta que Ecuador y Bolivia lo hicieron, solamente 3 estados se han declarado plurinacionales, legal y constitucionalmente. Primero Checoslovaquia. Checoslovaquia fue la unión de Moravia, Rutenia y Eslovaquia. Con un eje fundamental. Ese país superó una guerra, la Guerra Mundial Segunda, pero en un momento dado terminó dividido. En el caso de Checoslovaquia, en buenos términos entre las 2 naciones que lo componían. Bohemia y Eslovaquia. Bohemia, que con algunos territorios más, y ese estado que era plurinacional, así se definía, no subsistió. Se dividió tranquilamente. El otro estado que se declaró plurinacional, alma bendita, palmó en 1991. Se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese estado se consideraba que era un conjunto de estados y naciones asociados y se declaró plurinacional. Pero ya saben lo que pasó. 2 estados de esa vieja Unión Soviética están en guerra entre sí. Y esa misma Rusia tiene conflictos con varios de sus vecinos. Con otros mantiene una hegemonía, pero la Unión Soviética ya no existe. Se acabó ese principio. Y la situación más trágica era el modelo más hermoso. Cuando yo era partidario entusiasta de la plurinacionalidad, me fui a conocer Yugoslavia, a ver cómo era ese ejemplo de un país socialista y plurinacional. Ahora ya no es ni socialista ni plurinacionalista, de las más naciones, los estados nacionales que integraban la Unión Yugoslava, que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Yugoslavia como tal existía desde después de la Primera Guerra Mundial, el Reino de Yugoslavia, pero la República Socialista autogestionaria de Yugoslavia existió desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una obra de Tito, que era un croata, que tuvo mucha influencia en Serbia y logró establecer esos 6 países, ¿no? Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Esos 6 países integraban Yugoslavia. Y de esos 6 países que integraban Yugoslavia, todavía habían 2 provincias en Serbia que tenían independencia. Vojvodina y el Kosovo, que ahora gracias de la invasión de la Unión Europea, jamás lo ha sido. En nuestro país, este concepto que además se niegan a discutir los teóricos de la plurinacionalidad, yo los he desafiado ya 20 años a que nos sentemos a debatir qué es la plurinacionalidad, nunca lo han querido hacer, porque ni siquiera están de acuerdo en qué significa. Esto no quiere decir
que no haya, y esto es importante destacarlo, esto no quiere decir que no haya que respetar los derechos de autodeterminación que tienen los pueblos como tales para llamarse nacionalidades. Esto no quiere decir que no tengan derechos especiales ciertos pueblos indígenas. Están viendo la cara, si es que me están viendo, del legislador que redactó por primera vez en la historia del mundo, los derechos colectivos de los pueblos en el Ecuador, los pueblos y nacionalidades. Yo redacté y tuve el honor de que me acepten la redacción casi sin cambios en la Constitución del 98 y luego fue trasladado y ampliada a la Constitución del 2008. O sea, no estoy en contra de la declaratoria de un Estado ecuatoriano que sea diverso, que tenga entidades políticas al interior que se llamen a sí mismos nacionalidades y pueblos. No estoy en contra, ni mucho menos de que haya derechos colectivos como el derecho a la lengua, como el derecho a una justicia, a ciertos procedimientos jurídicos especiales, el hecho de que se tengan sus propios símbolos, su propio, etcétera. Pero eso, de ahí a decir que en el Ecuador hay varias naciones, hay un abismo. Y yo personalmente no estoy dispuesto a cruzar ese abismo, porque yo sé que la declaratoria de plurinacionalidad, es decir, declarar que en un país hay varias naciones, o es mentira, y es un rótulo para mantener una realidad ficcional, y si es cierto, lo que vamos a tener es que las naciones terminan enfrentadas entre sí dentro del mismo Estado, y entonces resulta que es el principio de la disolución. Por lo tanto, yo personalmente soy partidario de una declaratoria del Ecuador como país intercultural, como país multiétnico y intercultural, en positivo, en donde se respeten derechos colectivos, se respeten las diferencias, en donde obviamente haya una serie de competencias territoriales que pueden ser asignadas a las diversas instancias del sector del Estado, bien sea a las provincias o a los cantones o a las circunscripciones especiales que tienen que crearse para afros, para indígenas, etcétera. No, todo eso puede coexistir en un Estado que sea un Estado intercultural y diverso. Ese es mi punto de vista, les estoy dando mi punto de vista y obviamente si ustedes están en discrepancia conmigo, yo desde luego no les voy a discutir. No, si alguien opina lo contrario, yo no le voy a poner mala nota, por si acaso, porque este es un asunto que está en debate. Yo estoy participando en el debate nada más. Lo que quiero es hacerles ver que lo que se supone que es lo correcto, que es lo izquierdista, que es lo progresista, que es lo real en el país, es un principio de disolución. Y yo con ese principio de disolución no estoy de acuerdo. Porque la historia del mundo nos demuestra eso. Que los países que se declararon plurinacionales saltaron en pedazos. Todo el mundo dice, España es plurinacional. Mentira. En España se intentó, en el Estatuto Catalán, que Cataluña se definiera como una nación. El Tribunal Supremo, o sea, la Corte Suprema Española, determinó que esa parte del estatuto no era constitucional. Dicen que países como Bélgica son plurinacionales, no es cierto. Bélgica tiene un país dividido en dos comunidades distintas, definidas por la lengua, y un espacio común que es la capital. ¿Es cierto? No hay ahí tal plurinacionalidad. Y todos los países son diversos. No hay países homogéneos en el mundo ya, como les dije al principio. Y sin embargo, a muy pocos países se les ha ocurrido la idea de declararse plurinacionales. Va a pasar esta moda algún rato. Y cuando volvamos a conocer nuestras realidades, vamos a comenzar a valorar más el sentido de interculturalidad, el encontrar no solo diferencias, sino puentes entre los miembros de un solo país, porque enfatizar las diferencias, enfatizar las diversidades solamente nos va a llevar a enfrentamientos internos, como sucedía en Yugoslavia, como sucedía en la Unión Soviética, como podría pasar en España. Los que creen que España es multinacional, los que creen que es plurinacional España, y creen que tiene que tener, que Cataluña es una nación, ¿qué es lo que están pidiendo? No mantenerse dentro de España, sino irse de España. El intento de reconocer a España como plurinacional solo lleva a que los miembros de la nación catalana digan me voy.
Y no han podido hacerlo no porque les haya faltado ganas, sino porque la Unión Europea no se les ha permitido. Porque ya les dijeron a los catalanes, ustedes salen de España y se van de la Unión Europea. Y a ver si puede subsistir Cataluña fuera de la Unión Europea. Entonces, ya ven que hasta Gran Bretaña tiene problemas para subsistir fuera de la Unión Europea después de la estupidez que hicieron de salirse de ahí. Entonces, yo no sé, esto es lo que yo me sentía en la obligación de plantearles a ustedes como una idea de lo que es el Estado Nacional. Esta clase es sobre eso precisamente, ¿no? Y entonces quisiera pues decirles que con mucho gusto podemos mañana conversar un poco sobre esto. Vayan pensándolo, yo les voy a hacer preguntas y antes de comenzar el tema que corresponde al día de mañana, que es la periodización de la historia del Ecuador, que como interesados en la documentación, que como interesados en la archivística, les va a interesar quizá más, como ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, a lo mejor este punto les parece interesante. O sea, yo no quiero silenciar la discusión. Este día, hoy, mandé a la imprenta un libro de un compañero que defiende a rajatabla la plurinacionalidad. Y yo lo voy a editar yo. Porque creo que el debate debe mantenerse, debe darse, y en ese sentido yo estoy dispuesto a que quien tiene razones en contra las exponga. No pretendo ser dueño de la verdad, pero sí pretendo una cosa, que quienes se han apoderado en el Ecuador de una serie de lugares comunes, como la plurinacionalidad, como si eso fuera algo indiscutible, como si eso fuera un avance que nadie objeta, quiero decirles que no es así. Que en el Ecuador hay gente, como yo y como otras personas, que estamos en contra de la autodefinición del Ecuador como plurinacional, no con la existencia de nacionalidades indígenas dentro del país, ni mucho menos con la eliminación de derechos colectivos que yo personalmente creo que tienen que tener los indígenas como tales, porque son distintos, porque no son mestizos como nosotros, como la mayoría de nosotros. Tienen otras características que deben ser respetadas y promovidas, el idioma y otras tantas realidades. Bueno, entonces, como ya llegamos a las 19 horas, y entonces vamos a terminar ahí nuestra clase. Espero que se haya oído bien esta parte. Y mañana nos vemos a las 9 de la madrugada, a solicitud de la Gabriela.